El impacto de la enfermedad en los pacientes y sus familias. La aparición de enfermedades puede representar un serio problema en los pacientes y algunos miembros de la familia. Puede afectar en su funcionamiento como en su composición. Esto podría considerarse una crisis dado que produce una desorganización, plantea a los individuos muchos retos y situaciones difíciles a lo largo del tiempo. Para adaptarse a esta nueva situación, la familia y el paciente ponen en marcha mecanismos de autorregulación que les permite seguir funcionando, de tal manera que se generan cambios en las interacciones familiares que tienen un propósito específico, consciente o inconsciente, que pueden llevar a la familia a situaciones complejas de equilibrio o desequilibrio, poniendo en riesgo el bienestar y manejo del paciente enfermo, así como la funcionalidad del sistema familiar. Los pacientes, al ser el centro de toda atención, tienden a sufrir más estas situaciones. Pueden llegar a sufrir depresión, ansiedad y sentir culpabilidad por todo lo que pasa a su alrededor. También se considera que las personas que viven con una enfermedad tienen que afrontar la incertidumbre, que se trata de un periodo en el que el individuo intenta comprender el significado y la gravedad de los primeros síntomas, luego la perturbación que se produce cuando resulta evidente para el individuo que padece una enfermedad importante. En este momento experimenta una crisis caracterizada por un estrés intenso y una elevada dependencia de los profesionales sanitarios u otras personas. Luego los esfuerzos para recuperarse, que este periodo se caracteriza por el intento por parte del individuo de lograr ciertos tipos de control sobre su enfermedad mediante un afrontamiento activo, y por último la recuperación del bienestar, que en esta fase el individuo consigue un nuevo equilibrio emocional basado en la aceptación de la enfermedad y de sus consecuencias. Los pacientes pueden tener distintas reacciones a lo largo de todo este proceso. Primero tenemos las reacciones al diagnóstico, que en su mayoría suelen ser catastróficas y muy emocionales, y en algunos individuos se describen a sí mismos como que están luchando por su propia vida. Se ha estimado que la tercera parte o más de los pacientes experimentan un nivel alto de depresión. Luego están las reacciones emocionales a la enfermedad o a su tratamiento, que estos son los niveles de malestar inicial entre los pacientes, disminuyen pero se observan que se elevan en ciertos momentos durante su tratamiento, normalmente cuando esperan resultados de pruebas o en la última etapa de su enfermedad o cuando finaliza el tratamiento sin esperanza de cura. Reacciones a la terminación del tratamiento. Al término del tratamiento es posible que los pacientes y sus familias experimenten ambivalencia emocional, dado que por una parte han acabado el tratamiento y sus efectos secundarios, pero hay una sensación de vulnerabilidad y abandono por una menor interacción con el personal profesional sanitario, con quienes se ha creado una relación durante el tratamiento. El efecto de las reacciones emocionales negativas a la enfermedad. La depresión y la ansiedad pueden impedir que se participe en el tratamiento o en los esfuerzos de rehabilitación. Además, impiden el cambio conductual. La depresión también ejerce una influencia sobre si estos pacientes recuperarán su funcionamiento previo a la enfermedad, sobre todo en la vuelta al trabajo y en las actividades sociales, lo cual puede deberse a un aumento de síntomas que se observa entre las personas deprimidas. Respuestas positivas a la enfermedad. El beneficio más frecuente mencionado era la mejora de las relaciones cercanas, una mayor empatía y un estilo de vida más sano entre los pacientes que han padecido algún tipo de enfermedad. Pero hay que tomar en cuenta que el experimentar beneficios depende de los recursos personales y sociales y de las respuestas de afrontamiento. Es importante tener en consideración que no todos los pacientes pasan por estas etapas y no todos pasan por las reacciones recién mencionadas. ¿Cómo afrontar la enfermedad? El afrontamiento de la enfermedad plantea una serie de temas específicos de la enfermedad, tales como los síntomas, las posibilidades de padecer dolor, un futuro incierto, cambios en la autoimagen y en la autoestima, mantenimiento del control sobre la enfermedad como el tratamiento o la prevención de la progresión, cambios en las relaciones con los familiares y amigos. Muchos de estos factores atribuyen el experimentar la enfermedad como una crisis, en la cual muchos individuos se enfrentan a cambios potenciales en su identidad. Ejemplo, de una persona sana a una persona enferma, de la casa propia a una residencia o de sostén de la familia a una persona dependiente. Primero podemos considerar el afrontamiento por negación o evitación. La respuesta inicial común al diagnóstico o a la aparición de la enfermedad es la negación, ya sea consciente o inconsciente de que se ha padecido. La negación se presenta como adaptativa a corto plazo, ya que permite al individuo afrontar la angustia que siente. Sin embargo, a largo plazo la negación y la estrategia asociada a la evitación tienden a interferir con los esfuerzos de afrontamiento activo y se relacionan con un mayor malestar a largo plazo. Afrontamiento centrado en el problema y de aceptación. El afrontamiento centrado en los problemas y el afrontamiento de aceptación están relacionados con una adaptación positiva. El afrontamiento centrado en la aceptación era la forma más predominante de afrontamiento. Se relaciona con menores niveles de malestar,
continuado con el enfrentamiento centrado en los problemas, mayores niveles de estado de ánimo positivo y el centrado en las emociones, estado de ánimo bajo y en último lugar el afrontamiento por evitación. Las respuestas de afrontamiento de personas que tienen una enfermedad son por lo tanto individuales y dinámicas, generando un cambio a lo largo del tiempo debido a las modificaciones en las demandas, recursos y la valoración del afrontamiento. Los factores que moderan esta relación también pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, el apoyo social puede variar. Entorno familiar. Los cambios que se producen en las familias en relación con la enfermedad no siguen un patrón específico, más bien están dados por las propias características familiares, tales como su etapa del ciclo vital, el momento de la vida del paciente, el grado de solidez de la familia, el nivel socioeconómico, la función que cubra la enfermedad para ese grupo en específico, la historia familiar, etc. No es sorprendente que muchos de los efectos que tiene la enfermedad sobre el paciente puedan ser experimentados por los que están más próximos a la persona enferma. Sistemas familiares. Las familias de las personas que desarrollan una enfermedad también deben adaptarse a los cambios que conlleva la enfermedad para el miembro de su familia y en sus propias vidas. McCubbin y Patterson han señalado que el estrés en la familia es una presión que puede perturbar o cambiar el sistema familiar, en el cual observaron 3 etapas en un continuo de adaptación. 1. Etapa de resistencia, en la que los familiares intentan negar o evitar la realidad de lo que ha ocurrido. 2. Etapa de reestructuración, en la que los familiares empiezan a reconocer la realidad y a reorganizar sus vidas en torno al concepto de una familia que ha cambiado. 3. Etapa de consolidación, en la que los roles que se acaban de adoptar pueden pasar a ser permanentes, por ejemplo si la recuperación no parece próxima, y donde pueden aparecer nuevas formas de pensar sobre la vida, salud y o conducta. Cuidados. La mayor parte de las atenciones de los cuidadores es por enfermedades crónicas y enfermedades relacionadas al envejecimiento, como demencia y problemas de movilidad. Sin embargo, esto no solo ocurre en personas mayores. La vida dependiente ha ido en aumento gracias al avance de la medicina hasta el punto de que una persona joven dependiente puede tener una larga esperanza de vida. Relación usuario-cuidador. La importancia de la relación entre el cuidador y la persona que recibe los cuidados va en el apoyo social que será fundamental para la mejora y mantención de salud de éste, pues va a tener mayor compromiso al tratamiento y al autocuidado, un mejor manejo de emociones, afrontamiento del estrés, mejora a nivel fisiológico y también mejor percepción del usuario sobre su cuidador que fomentará un efecto positivo sobre su enfermedad. Por ejemplo, el brindar cuidados con mala voluntad, sobre exigir a la persona o minimizar la enfermedad podría verse reflejado con síntomas depresivos. Estos entran en los tipos de relaciones que no ayudan. Dentro de las relaciones y cuidados que no ayudan, encontramos la falta de sensibilidad, la conducta de desconexión o alejamiento, el culpar o encontrar fallos y tener un optimismo forzado hacia el usuario. A la vez, las respuestas de castigo como ignorar, expresión de impaciencia hacia él, podrían provocar síntomas depresivos. Cabe destacar que los usuarios que están demasiado protegidos o con cuidados excesivos también pueden mostrar menores niveles de autoeficacia, de autoestima y motivación para la recuperación. Asimismo, es muy importante la estabilidad del cuidador. Debemos preguntarnos personalmente, ¿cómo sería tener que cuidar a un familiar en un futuro? ¿Cómo sería brindar cuidados informales y sin remuneración hacia un familiar cercano como mi cónyuge? ¿Cómo desempeñar el rol del cuidador? Pues son preguntas necesarias de plantearse y encontrar sus respuestas respectivas. La carga del cuidador, también llamados los costes, pueden ser psicológicos, físicos, sociales o económicos. Y estos son los que tiene que asumir la persona al momento de ser cuidador a largo plazo. Dentro de los efectos emocionales, se sabe que 3/4 partes de los cuidadores han presentado malestares clínicos relevantes. Por ejemplo, las personas que cuidan de un familiar tras un infarto cerebral tienen niveles de depresión de 2 a 3 veces mayor que los no cuidadores. Del mismo modo, los padres de niños enfermos con cáncer, por ejemplo, mostraban niveles relativamente estables pero de elevado malestar emocional. Los efectos físicos no son tan relevantes como los emocionales y de estrés elevados. Sin embargo, estos podrían mostrarse como efectos inmunológicos.
Por ejemplo, que los cuidadores de personas con Alzheimer mostraron menor función inmunológica y más días de enfermedad en comparación a un año. Los efectos inmunodepresores de cuidar a una persona con Alzheimer han sido demostrados. Un ejemplo es un estudio que realiza una vacunación contra la gripe a cuidadores mayores y presentan una respuesta inmunitaria menos eficaz. Sin embargo, en cuidadores jóvenes de personas con esclerosis múltiple no presentan esta menor eficacia inmunológica con la vacuna. Esto puede tener explicación en que los cuidadores mayores presentan más angustia por su papel de cuidador. También podemos encontrar los aspectos positivos del papel del cuidador. Aunque las molestias están presentes en él y reducen su bienestar, cuando el número de satisfacciones es mayor al número de molestias, los cuidadores estaban menos deprimidos y tenían mejores relaciones sociales que cuando las molestias eran mayores que las satisfacciones. La ansiedad y depresión del cuidador es el estado de ánimo de éste que puede estar relacionado con otros factores distintos a las dificultades de brindar cuidados, como las estrategias de afrontamiento y el recurso al apoyo social. Se ha demostrado que la percepción de la enfermedad que tiene el cuidador va relacionado con el malestar del usuario, es decir, la relación entre el cuidador y paciente y la calidad de esta influye sobre los efectos que la entrega de cuidados tiene para ambos. El rol de las y los enfermeros en esta situación es indispensable, más cuando éstas suceden en nuestro entorno laboral. En primer lugar, es necesario saber controlar el dolor y los síntomas de los enfermos siempre que se pueda y siendo consciente hasta dónde podemos llegar. En segundo lugar, existe la necesidad de mejorar la comunicación de los familiares y pacientes con los profesionales de la salud con el fin de poder participar de una forma clara en la toma de decisiones. En tercer lugar, se debe destacar la necesidad de una buena preparación para la muerte en el caso de que exista esta posibilidad. Es indispensable la importancia de que los pacientes conozcan la proximidad del momento de la muerte o cómo va el proceso de su enfermedad. Contribuir al bienestar de otras personas necesitadas es el quinto aspecto. Este servicio a otras personas enfermas o no puede ayudar al propio paciente y se puede manifestar de diversas formas, por ejemplo, compartiendo su tiempo o conocimientos. Finalmente, destacar la importancia de ver a cada paciente como una persona en su conjunto, es decir, no ver en ellos solo una enfermedad, sino comprenderlos en el contexto de su vida, valores y preferencias. Por otra parte, es necesario verlos como una persona única y concreta. Todos los pacientes son únicos y actúan de manera diferente. Para concluir, las enfermedades pueden tener un impacto sobre el bienestar emocional del paciente, sobre la calidad de vida y el estado emocional y físico de su entorno familiar. La enfermedad física tiene numerosas consecuencias potenciales y variadas y que la complejidad de estas afecta directamente a los involucrados. Por eso es necesario cumplir de la mejor manera nuestro rol como enfermeros.